Familia, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más al Chat de Héroes. Estamos felices, dichosos de tenerlos aquí con nosotros, en familia. Yo aquí con mi amada esposa, Pastora Caro, ¿cómo estás hoy? Bien, amor, preparadísima para todo esto que estamos haciendo en este nuevo episodio del Chat de Héroes, que les prometemos va a estar espectacular. Yo sé que sí, porque hay mucha gente que nos habla, amor, o que tú por lo menos hoy en redes sociales, Sí. en la televisión, te tiene la clave para todo. Para todo. Te tiene la clave para adelgazar, si es que estamos de pronto muy gorditos. Te tiene la clave para hacerte rico. Para te ser tiene, exitosos. Te tiene la clave para que consigas trabajo rápido. Te tiene la clave para todo. Para todo. Pero en realidad uno se pregunta si esas claves verdaderamente sirven para algo. Pues yo creo que hoy nosotros queremos hablarle a todas las familias que estamos aquí, a todos ustedes que nos acompañan. Queremos hablarle muy especialmente de que sí existe una clave para que tú y tu familia sean felices. Si de pronto prestaste atención a lo que hablamos en el capítulo anterior, te diste cuenta que decíamos que nuestras familias no son casas, o sea, nuestras casas no son simplemente casas, que tienen que ser hogares. Así es. ¿Sí? Por eso cuando nosotros encontramos esa armonía, entonces empezamos a encontrar la verdadera felicidad de nuestra familia. Así es. Así que si te perdiste el capítulo pasado, la pregunta del millón, aquí te dejamos el enlace para que vayas y lo veas, porque es una secuencia que llevamos tema por tema y hoy viene encadenado lo que vamos a hablar con todo esto que sabemos que va a ser de mucho provecho para la familia. Así es. Y bueno, en el episodio pasado que hablábamos de la pregunta del millón, amor, a nosotros nos quedó una inquietud. Total. Y hablábamos de que la familia debíamos tener o debíamos formar familias felices, ¿verdad? Y hablábamos de la palabra cuando el Señor decía, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Es la inquietud que nos quedó, o sea, Exacto. cuando estábamos, o sea, en medio de todo lo que estábamos buscando para conversar sobre la Así es. felicidad nuestra, ¿sí? Encontramos que hay una palabra especial. Así es. En esos días llegó a nosotros una palabra especial, que es esa de la que tú hablas. Así es, cuando el Señor decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Claro. Y en quien me gozo, quien me hace feliz, ¿verdad? Eso es importante, amor. Eso es importante. Cuando Dios Padre le dice eso al Hijo, Así es. le está diciendo, mira, yo soy feliz contigo. O sea, yo estoy contento contigo como el hijo que tú eres. Así es. Y bueno, amor, ¿cuál es esa inquietud de la que nosotros hablamos en ese momento? Y es que no sabemos si es por la cultura, no sabemos si es por la idiosincrasia, no sabemos si es por las costumbres de muchas familias que lastimosamente siempre vemos en lo malo de nuestros hijos. Siempre vemos o siempre señalamos los errores que ellos cometen. Aún hacen de pronto o vemos nosotros que nuestros hijos hacen las cosas malas cuando son talentosos en lo que hacen. Entonces nos enfocamos en lo malo que hacen y no en lo bueno que ellos pueden hacer o también en lo bueno que ellos hacen. Es que de pronto, yo creo que hay algo aquí, amor, que fue algo con lo que nosotros como familia también luchamos. Así es. Que de todas maneras todavía sigue sucediendo. Muchas veces uno sigue cometiendo los mismos errores, tal vez ya no de la misma forma o en la misma cantidad como lo hacíamos antes. Pero la experiencia hace que cada día Correcto. hagamos las cosas mejor. Hacernos conscientes de eso que tú estabas diciendo hizo que nosotros pensáramos de una manera distinta con respecto a la forma como nosotros estábamos hablándole a nuestros hijos. Así es. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros hijos, tus hijos, son muy talentosos y hacen muchas cosas buenas. Pero yo creo que la familiaridad, o sea, la convivencia, la cotidianidad, a veces hace que nos olvidemos de lo bueno de la persona que tenemos a nuestro lado, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos diciendo cosas como, mira, cuando yo tenía mi edad, a mí era medio me decían así y ya yo me quedaba quieto. O a veces llegamos al punto de decir, mira, o sea, qué tonto eres, qué bruto eres. O sea, llegar a ofender a nuestros hijos, llegar a maltratarlos de tal manera, llegar a decirles cosas como, es que a ti no te aguanta nadie. No, ¿sí? amor, y no solamente eso, muchas veces hasta nos creemos los padres perfectos y les decimos que tuvimos una juventud perfecta para no mostrarle a nuestros hijos que nosotros también cometimos errores, para que ellos no los cometan. Para que ellos crean que nosotros no los cometimos. Así es. O cuando, por ejemplo,
sucede algo y desafortunadamente llegamos a ese punto de comparación. Es que eres igualito a tu papá. Total. Es que eres igualita a tu mamá. Es que, y lo hacemos no para resaltar las cosas buenas. Amor, o también caemos muchas veces en ese error garrafal de comparar a nuestros hijos, unos con otros. Es que tu hermano hizo esto, ¿tú por qué no puedes ser como tu hermano? Y de verdad que nos estamos equivocando cuando eso lo hacemos. Literalmente, porque si hay algo que tenemos que tener claro, es que por lo menos para todos los que nos ven, nosotros tenemos 3 hijos. Así es. ¿Sí? Tenemos una niña de 16, tenemos un niño que tiene 14 años y tenemos una niña de 8. Y son Edades 3 personalidades distintas, diferentísimas. son 3 formas de ser completamente distintas. Así es. Y hemos entendido en el tiempo que son 3 formas de crianza completamente distintas. Así es. Las reglas de nuestra casa son las mismas. Los límites son los límites mismos. son los mismos para todos, pero la forma como tenemos que tratarlos a todos inmediatamente va a cambiar. Cambia, así es. ¿A dónde queremos llegar con esto? ¿O qué es lo que de pronto queremos transmitir tú y yo? Es que cuando nosotros no nos enfocamos en esas cosas buenas, en esos talentos, en esas virtudes, en esas aptitudes positivas que tienen nuestros hijos y lo hacemos en lo malo, lo que hacemos es que dañamos la confianza de ellos. Así es. O sea, creo que, como decíamos también la vez pasada, hay muchas cosas con las que nosotros debimos luchar gracias a que pues nuestros papás no lo sabían. No es echarle las culpas, es que mi papá es culpable, no. Ellos no lo sabían. Entonces, ellos pensaban que así era que se arreglaban las cosas. Y nosotros llegamos a nuestras paternidades creyendo que así se arreglan las cosas. Así es. Pero no entendemos que así no se arreglan. Que así lo que hacemos es que las empeoramos. Porque vamos a poner a nuestros hijos a luchar con las mismas cosas que tal vez tuvimos que luchar nosotros en nuestra vida. Y por eso es la pregunta recurrente, amor. Creo que hay algo que debemos tener muy en cuenta y es, yo creo que nosotros los padres y todos aquellos que de una u otra manera tenemos a nuestro cargo la crianza. El rol de la crianza. Exactamente. Todos nos hacemos una pregunta. Hay una pregunta recurrente y es, ¿cómo logro llegar de forma correcta al corazón de mi hijo? Así es. Al corazón de mi hija. Así es. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que llegan donde nosotros pidiendo consejería, hablando de que No saben comunicarse con sus hijos. mucha gente que tal vez un papá no sabe cómo hablarle a su hija Así es. o una mamá no sabe cómo tratar a su hijo, hombre? Y todas esas cosas nos las vivimos preguntando. Y precisamente este chat, nuestra conversación de hoy, va dirigida a eso, porque es una inquietud. Así es. Antes que ser una conversación dada entre nosotros, es una inquietud que nace en nosotros y que nosotros decidimos conversar con ustedes, que nosotros decidimos hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos claro es que hay un deseo profundo en el corazón de Dios y es que tú y tu familia sean felices. Por eso es que nosotros creemos que con lo que vamos a conversar hoy traemos la clave. Así es. La clave, sí, señor. Como decías tú, ¿Y la palabra? sí, correcto, Hablamos de la palabra. como decías tú, de cuál era la palabra que a nosotros nos había inquietado y el por qué esa palabra genera esta conversación. O sea, por qué generó una conversación entre nosotros y esa conversación hoy la estamos compartiendo con ustedes. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, ¿sí? Estamos hablando del momento, ¿sí?, en que Jesús es bautizado. Y bueno, ¿qué llamaba nuestra atención? Todos sabemos lo que sucede en el escenario cuando Jesús es bautizado. Dice que una vez Él es bautizado, entonces el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende como paloma, pero hay una voz, que es la voz del Padre, Así es. y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La versión NTV de esta palabra dice, este es mi Hijo amado, quien me da gozo. Así es. Y hay otras versiones donde te habla, estoy muy complacido con Él, o estoy muy contento con Él. Así es. Y bueno, aquí es donde encontramos algo. Y es como el padre amaba a su hijo y cómo el hijo amaba a su padre, ¿verdad? Y es apasionante ver el nivel de enamoramiento que había de Jesús por su padre. Total. ¿Verdad? A tal punto que su anhelo más grande, a tal punto que su deseo más grande era pasar tiempo con él. Era pasar tiempo con su padre, ¿verdad? Y eso de verdad es algo que ojalá nosotros como padres pudiéramos hacer en nuestros hijos, pudiéramos lograr con nuestros hijos, que
Hoy en día, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo les muestra, ver que nuestros hijos no recurran cuando tienen un problema a otra persona, sino que digan que quieren ir a buscar la ayuda de papá, quieren ir a buscar la ayuda de mamá. ¿Qué haría mi papá? ¿Qué haría mi papá en O este no caso? puedo hacer esto porque tengo que preguntarle primero a mi papá. Así es, así es. Y de verdad que para nosotros hoy el mensaje que queremos dejar en su corazón es ese. ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos sientan ese mismo enamoramiento que Jesús sentía por el Padre? Ese mismo anhelo de pasar tiempo con Él, de estar con Él. Porque no podemos decir, amor, que uno como padre no ama a su hijo. Claro. Y es un amor incondicional, es un amor indecible lo que nosotros sentimos por nuestros hijos, ¿verdad? Bueno. Pero hay esa cosas es la que se clave. tienen que hacer. Exacto. Entonces, esa es la clave. Así que queremos recordar nuestra palabra rema del Ministerio de Héroes. Dice que el corazón de los padres va a volver al de los hijos para que el corazón de los hijos vuelva al de los padres. Esa es nuestra misión. Hacer Así que es. papá, mamá e hijos se relacionen, se reconcilien, se busquen, se amen, se anhelen, ¿cierto? Hay un tema aquí, tú lo decías, esta es la clave. La clave, así es. Y es este nivel de paternidad, este modelo de paternidad que nosotros estamos viendo. Ahí es donde está la clave. La clave de la felicidad de tu familia es que nosotros apliquemos el modelo de paternidad que Dios nos muestra. O sea, ese modelo de padre que Él fue con su hijo. Así es. ¿Sí? Siempre nosotros hemos hablado, y los que de pronto han compartido con nosotros en presentación de niños o han visto otro tipo de mensajes que hemos compartido o que de pronto hacen parte de nuestra comunidad, siempre les hemos dicho algo, que nosotros los padres, y estamos hablando de padres como papá, mamá o todo aquel que tenga el rol de paternidad, nosotros debemos darle a nuestros hijos tres cosas, tres elementos. Siempre hemos hablado de esos tres. Esos tres elementos son la protección, la provisión y el propósito. Así es. ¿Sí? Pero surge algo. Eso tiene que estar complementado con otras cosas, amor. Cuando nosotros estamos ya mirándolo con esta palabra, o sea, uno dice, no, las comparaciones son incómodas. No, pero una de las cosas que hace la palabra de Dios en nosotros es precisamente que nos confronta. Así es. Y nos ponemos nosotros entonces a comparar y nos damos cuenta de que esa protección, esa provisión y ese propósito que nosotros le damos a nuestros hijos tienen que venir complementados con otras acciones. Y son otras acciones que nosotros descubrimos en nuestra conversación con respecto a esta palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios hizo tres cosas con su Hijo. O sea, Dios Padre hizo tres cosas más con su Hijo Jesús y son el modelo que nosotros como padres debemos seguir para nuestros hijos. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta tres acciones. Y esas tres acciones son las siguientes. Por eso queremos que de pronto, si tú estás ahí y tienes la oportunidad como vas a tener la oportunidad de ver este chat todas las veces que tú quieras, vas a poder repetir y repetir estas acciones para que las podamos incorporar. Porque lo primero que hizo Dios con su Hijo fue que Dios lo afirmó. Así es. ¿Sí? Dios afirma a Jesús. Dios afirma a su Hijo. El Padre afirma a su Hijo. Lo segundo que hizo fue que le dio identidad. ¿Sí? Y lo tercero que hizo fue que lo moldeó. Uy, amor, pero vamos a repetir eso porque de verdad que está poderoso. Y papá y mamá que nos están viendo, si tienes con qué anotar, anota porque estamos hablando de la clave. Ojo, aquí estamos hablando de que... Papel y lápiz. Así es. Aquí estamos hablando de que el Padre afirmó a su Hijo. O sea que debemos afirmar a nuestros hijos, mi amor, ¿verdad? Le dio una identidad. ¿Y quién da la identidad a nuestros hijos? Nosotros damos la identidad. Y lo moldeó. Así que queremos regalarle estos tres tips y estos tres puntos para que ustedes allá en casa anoten y vamos a empezar a hacer todo esto que a través de la palabra el Señor ha hablado a nuestro corazón para que lo hagamos con nuestros hijos. Entonces repetimos, primero Dios afirmó a su Hijo. Así es. ¿Sí? Lo segundo es que le dio identidad y lo tercero es que lo moldeó. Así es. ¿Ya? Con las manos usted coge, afirma, identidad, moldea. Así es. Y bueno, ¿cómo afirmamos a nuestros hijos?
¿Cómo afirmó Dios a su Hijo? ¿Cómo afirmó el Padre a Jesús? Lo afirmó dándole valor. Valor. Hay una palabra que la podemos ver en Mateo 17, porque hay dos escenarios donde sucede esto, de que aparece la voz en el cielo y le dice a los demás, miren, porque es que todo el mundo escuchó cuando dijo, este es mi Hijo amado, de quien yo tengo complacencia. El primer escenario fue en el bautizo de Jesús, pero el segundo escenario fue en el momento de la transfiguración, que es el que vemos en Mateo 17. Así es. Cuando nosotros vemos en Mateo 17, el adicional de que le dice a los discípulos, este es mi Hijo amado, estoy complacido en él, dice, escúchenlo a él. Así es. Hagan lo que él dice, obedézcanle. Es decir, le comienza a dar un valor, le da una importancia. Y también le da valor, amor, cuando nos enseña que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y que nadie llega al Padre sino a través del Hijo. ¿Cierto? También le da valor allí cuando nos enseña eso. Y hay una palabra, amor, que yo quiero compartir y la tengo aquí subrayada y la verdad que es una palabra que nos ha confrontado mucho y nos ha enseñado mucho también. Y está en Filipenses 2 del 5 al 11. Yo quiero leerla puntualmente, estamos leyendo la versión NBI y quiero leerla para que la tengamos clara y bueno, meditemos en ella. Meditemos en ella. Dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor. Aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Wow. Ahí es donde tú te das cuenta el valor que le dio. Le dio el honor más grande. ¡Qué valor! Dice, hay otra palabra que dice que lo exaltó hasta lo sumo. Así es. O sea, le dio importancia, ¿sí? Le dio importancia. Así es. Amor, ¿qué nos quiere decir esto? A nosotros el Señor nos está llamando a que le demos el valor a nuestros hijos, a que valoremos a nuestros hijos. Y cómo nosotros como padres, hoy, en este mundo que absorbe a los muchachos, sin importar la edad que tengan, ¿cómo le damos valor a nuestros hijos, amor? Le damos valor dedicándoles tiempo, pero no tiempo en cantidad, sino tiempo de calidad. Cantidad también. Le damos valor, cantidad y calidad. Le damos valor dando la importancia que nuestros hijos tienen en nuestra vida. Yo pienso que después de Dios, después de nuestro matrimonio, de nuestro esposo, de nuestra esposa, nuestros hijos son lo más importante. Entonces, ellos tienen que saber reconocer que son importantes para nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que implantar esa cultura de bendición sobre nuestros hijos. Eso también le da valor a ellos, amén, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer, amor, que nuestras palabras marquen el corazón de nuestros hijos de forma positiva. Eso le da valor a ellos. Eso de marcar es importante, porque eso marcar es como sellar. Así es. Cuando nosotros marcamos y sellamos, entonces estamos dándole identidad a nuestros hijos. Que es el segundo punto. Exactamente. Fue lo otro que hizo Dios con Jesús Así y que Él quiere que hagamos con nuestros hijos. Miren, así es. Definitivamente uno de los caminos a la felicidad es la identidad. Una persona que no sabe quién es, una persona que no tiene identidad, claramente es una persona que es insegura. Así es. Es una persona que no sabe para dónde va, y bien decimos aquí que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, amor, ¿quién da la identidad a los hijos? Nosotros los padres. Nosotros los padres. Entonces, somos los responsables de que nuestra familia tenga identidad. ¿Sí? Una familia sin identidad es una familia que su matrimonio, por ejemplo, es un matrimonio que tal vez no se sepa cuál es su cara, cuando están contentos, cuando están amargados. Es más, viven más amargados que felices. Sí, porque siempre están criticándose. Como no tienen identidad, no tienen sus roles claros. Como no tienen identidad, no saben ser felices, no saben disfrutarse.
no saben que la identidad nos la da a nosotros también el Padre. Entonces, cuando yo soy un esposo sin identidad, cuando tú eres una esposa sin identidad, nos frustramos porque estamos esperando que el uno supla en el otro aquello que nunca va a suplir, sino que simplemente lo va a hacer Dios. Por eso es que en una familia sin identidad, los hijos solamente están esperando, están contando los días que les quedan en su casa para irse. ¿Y cuál es el gran problema de eso? Es que como ellos se van a ir con exactamente los mismos problemas de identidad que tenemos los papás. Así es. Y se van a ir a repetir seguramente la misma historia o hasta peor. Porque una generación que fue permisiva, la segunda va a ser mucho más permisiva. Entonces, cuando no hay dirección, cuando no hay guía, cuando no hay corrección, cuando no hay disciplina, cuando la palabra, no hay límites. Claro, la palabra dice que un pueblo sin visión, sin dirección, se pierde. Quiere decir entonces que una familia sin identidad es una familia que se pierde. Miren, Jesús en Juan 14 dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. O sea, eso que pasó en el momento en que Dios le dice a Jesús, este es mi Hijo amado, le da identidad. Y Jesús transmite esa identidad. Por ejemplo, cuando el diablo tienta a Jesús en el desierto, él no se traga ninguno de los cuentos que le echa el diablo. ¿Por qué? Porque él tenía su identidad clara y allí es donde debemos llegar nosotros con nuestros hijos y con nuestra familia. Lo otro, amor, y con lo que debemos terminar o con lo que queremos cerrar, es la otra acción que Dios hizo con su Hijo. Él moldeó a su Hijo. Literal. Él moldeó a su Hijo. Y cuando hablamos de identidad, para nosotros darle identidad a nuestros hijos, debemos moldearlos, ¿verdad? ¿Y cómo moldeamos a nuestros hijos, amor? Pues yo creo que ese moldear, pues te habla de límites, te habla de valores, te habla de reglas. De principios. Te habla de principios, pero más que todo te habla del ejemplo. De un modelo a seguir. Correcto. Un moldear viene, o sea, la palabra modelo. Moldear y modelar no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero para moldear a nuestros hijos debemos seguir un modelo. Correcto. O sea, tú para moldear debes modelar. Exacto. ¿Y quién es el mejor modelo para nuestros hijos? Pues debemos ser nosotros. Debemos ser nosotros. Papá y mamá son los mejores modelos de los hijos. Por eso, debemos ser nosotros. Así es. Tienes razón. Desafortunadamente, y así suena cliché, porque pareciera que esto es la repetición de la repetidera. Y aquí sí, en la repetición no vamos a encontrar la excelencia. Pero las familias de hoy estamos dejando que nuestros hijos sean moldeados por otros modelos. Así es. Y miren, siempre lo hemos dicho, la mejor forma de moldear a nuestros hijos es a través del ejemplo. Ya tú lo habías dicho, amor. Miren, hasta el cansancio, en todo lo que nosotros hemos hablado a través de los mensajes que compartimos desde Héroes, siempre hemos dicho que nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les digamos que hagamos. Nuestros hijos van a hacer lo que nos vean hacer a nosotros como sus padres, porque somos y debemos ser sus mejores modelos. Así es. Entonces yo creo que con esas tres acciones nosotros tenemos claridad que no se trata de una fórmula infalible ni perfecta. Para esto hay que trabajar. Así es. Para esto hay que ser intencionales. En equipo. Para esto hay que entender que no lo podemos hacer solos, que necesitamos al Señor. Así ¿sí? Es. Primera de Corintios 11:1, en la versión Dios habla hoy, dice así: sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿sí? Y ahí es donde está la gran conclusión de este chat. Aquí es donde está la clave de lo que nosotros estamos conversando. Tenemos el mejor modelo de paternidad, que es Dios. Amén. Tenemos el mejor modelo de hijo, que es Jesús. Y tenemos la mejor guía, que es el Espíritu Santo. Así y miren, Efesios 3, 14, 15, y esto es para que lo sepamos todos. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Tú que estás allí, tu familia tiene su nombre de nuestro Padre, de su Hijo, de su Espíritu Santo. Así que no se trata en este chat de que nosotros tal vez nos sintamos como culpables,
por aquellas cosas que tal vez estamos haciendo mal. O que no estamos haciendo aún. O lo que no estamos haciendo. Se trata de entender que todavía tenemos una oportunidad, que todavía tenemos la forma de recuperar todo aquello que tal vez hemos perdido o nunca hemos tenido con nuestros hijos. Por eso, ¿cuál es esa oportunidad? La oportunidad de decirte hoy, a ustedes, a nosotros, a todos los que nos van a ver, es: nosotros somos los hijos amados de Dios. Amén. Y Él se complace de nosotros. Y Él quiere que nuestras familias sean felices. Y la clave para que nosotros logremos todo eso es que entendamos de una vez por todas que debemos seguirlo a Él, que debemos ser moldeados por Él, que Él nos afirma, que Él nos da identidad, que Él nos moldea para que nosotros vengamos y hagamos lo mismo por nuestras familias. Por eso es que nosotros oramos. Ese es el objetivo de este movimiento, de esta comunidad, de este ministerio para la familia. Por eso es que nosotros nos gozamos tanto estar aquí con ustedes. Por esto este chat de héroes existe, para que nosotros podamos no ser familias perfectas, pero sí familias rendidas a los pies de Cristo. Así es, así que familias ya tienen la clave. Ahora es tiempo de accionar. Así que no se pueden perder lo que viene de parte del chat de héroes, porque va a ser un plan de trabajo maravilloso directamente para ustedes, familias. Y si hoy estuvo bueno, no se imaginan cómo va a estar lo que viene en el mes de marzo. Va a estar poderosísimo. Ya yo estoy emocionado y marzo no ha llegado. Así es. Así que, mis amadas familias, gracias porque nos ven, gracias porque nos apoyan, gracias porque se conectan con el chat de héroes. Así que los invitamos a seguir súper conectados con todo lo que se viene de parte del Ministerio de Héroes. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Así es. Chao, chao.